La mayoría de nosotros cuando piensa en economía se imagina, no sé, gráficos, ecuaciones, la idea de asignar recursos escasos. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? Mm, Si el motor real de la economía no fuera una máquina perfecta de optimización, sino más bien un proceso, pues, caótico de descubrimiento, de creatividad, incluso de error. Hoy vamos a explorar justo eso. Me encanta cómo lo planteas. Nos vamos a meter en los principios de una corriente de pensamiento que, la verdad, lo pone todo de cabeza, la Escuela Austríaca de Economía, basándonos en los escritos de Jesús Huerta de Soto. Es que es un cambio de paradigma total. El punto de partida no es el modelo abstracto, es el ser humano, de carne y hueso. Exacto. La misión es entender una perspectiva que ve la economía no como una foto fija, sino como una película, una que siempre está en movimiento. Totalmente. En lugar de vernos como computadoras que solo calculan la mejor opción con los datos que ya están ahí, la escuela austríaca nos ve como actores, actores creativos que están, a cada momento, descubriendo y generando la información que mueve todo. Es una visión mucho más dinámica, yo diría que hasta más realista. Ok, a ver, empecemos a desempacar esto, porque suena denso. La fuente, para arrancar, habla de una diferencia que parece sutil, pero que es la base de todo. Ver la economía como una teoría de la acción y no una teoría de la decisión. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa todo. Es la piedra angular. La economía que se enseña normalmente en las universidades, la neoclásica, parte de la definición de Robbins, ¿no? La ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos. Claro. Pero eso, sin darnos cuenta, ya te encajona el problema. Lo convierte en algo técnico, de maximización. Se asume que los fines, los objetivos y los medios, los recursos, ya son conocidos, ya están dados. Claro, es como si la vida fuera un examen de opción múltiple. Te dan las opciones A, B y C, y tu única tarea es elegir la correcta para maximizar tu resultado. Eres un resolvedor de problemas, pero no un creador. Precisamente, te conviertes en un autómata que reacciona de forma pasiva. En cambio, para los austríacos, gente como Mises o Kirchner, el concepto de acción humana es muchísimo más profundo. Va antes de eso. ¿Cómo que va antes? Sí, porque no solo incluye el cálculo de cómo usar los recursos que ya tienes, sino, y esto es lo crucial, la percepción misma de cuáles son tus fines y cuáles podrían ser tus medios. Espera, eso me vuela un poco la cabeza. O sea que para esta escuela el verdadero acto económico no es elegir entre A, B y C, No, sino el momento en que se te ocurre que A, B y C son siquiera una posibilidad. exactamente. Ahí diste en el núcleo. La acción humana incorpora el descubrir, el imaginar, el crear el futuro. El ser humano no se limita a asignar, está constantemente buscando nuevos fines, descubriendo nuevos medios. Por eso Mises decía que la economía es parte de algo más grande, la praxeología, el estudio de la acción humana. ¿Entendido? Entonces, si el protagonista del modelo neoclásico es el famoso Homo economicus, ese supercomputador racional, ¿quién es el protagonista en la película austríaca? Es el empresario creativo. Y ojo, aquí hay que hacer una aclaración fundamental. A ver. Esto no se refiere solo a quien funda una empresa, no. La función empresarial es una capacidad, digamos, innata de todo ser humano. Cualquiera que actúa para mejorar su futuro está ejerciendo esa función. O sea, desde quien decide cambiar de carrera hasta quien inventa, no sé, una nueva app. Exactamente. Y lo que define a este empresario es una perspicacia especial, lo que Kirchner llamó alertness. Podríamos traducirlo como un estado de alerta. ¿Un radar, por así decirlo? Un radar perfecto. Un radar que está siempre buscando oportunidades de ganancia que surgen de desajustes en la sociedad. Es ver lo que los demás no ven. Ok, aquí necesito un ejemplo concreto. ¿Qué es un desajuste social? Pensemos en Uber, en sus inicios. En 2008, los datos estaban ahí por todos lados, ¿no? Sí, claro. Existían los taxis que a menudo eran ineficientes. Existía el GPS en los teléfonos y existía gente con su coche y con tiempo libre, pero nadie había conectado los puntos. El desajuste era ese, gente que necesitaba un viaje y gente dispuesta a darlo, pero que no se encontraban fácil. Y el acto empresarial no fue optimizar la flota de taxis que ya existía. ¿No?
Fue la alerta de los fundadores al darse cuenta de que podían crear un mercado completamente nuevo conectando esos puntos. Eso es descubrir una oportunidad en un desajuste. Vale, eso lo hace mucho más claro. Pero me surge una duda. Normalmente asociamos la ganancia del empresario con el riesgo que asume. Si inviertes y te sale mal, pues pierdes. Pero por lo que dices, la visión austríaca parece separar estas dos cosas. La separa de manera radical. Y es muy contraintuitivo, la verdad. Para los austríacos, el riesgo es simplemente un costo más. ¿Cómo que un costo más? Sí es algo que puedes calcular, más o menos. Comprar un seguro, diversificar, es gestionable. La ganancia empresarial pura, el beneficio de verdad, no viene de asumir un riesgo calculable. Viene de haber sido el primero en descubrir un error, una oportunidad que nadie más había visto. Pero un momento, a ver. ¿No es inherentemente arriesgado actuar sobre algo que nadie más ve? Si te equivocas, pierdes igual tu inversión. ¿Cómo pueden separar tan tajantemente el descubrimiento del riesgo? Es una excelente pregunta. En la realidad, por supuesto que están mezclados, pero teóricamente la distinción es crucial. La ganancia no es tu paga por ser valiente, es el resultado de haber estado más alerta. El empresario, al actuar, al crear Uber, por ejemplo, crea y descubre información nueva que antes sencillamente no existía. Y ahí está la contradicción para el modelo neoclásico. No puedes tomar una decisión de asignación de costos y beneficios sobre una información que todavía no existe porque la vas a crear tú con tu acción. Me explico, es un círculo. Ok, entiendo la lógica, aunque suena un poco a juego de palabras. En el mundo real, ¿esto tiene una implicación práctica? Claro que la tiene. Significa que no puedes planificar la innovación. No puedes decirle a un departamento, asignen un 5% de recursos a tener ideas geniales. La idea genial es el punto de partida, no el resultado de asignar recursos. Rompe con la idea de que la economía se puede gestionar desde arriba. Ok, eso me lleva a otro pilar que mencionan las fuentes, el subjetivismo. Parece que todo se apoya en esta idea. Totalmente. Si todo se basa en esa alerta para descubrir oportunidades, ¿cómo se valora esa oportunidad? No necesitas datos objetivos para saber si algo es valioso o no. Ahí es donde entra el subjetivismo radical de los austríacos. El punto de partida es siempre el individuo. Como decía Mises, la economía no trata de cosas y objetos, trata de los hombres, sus significados y sus acciones. El valor no es una cualidad de las cosas, está en la mente de la persona. La fuente menciona un ejemplo histórico de los escolásticos españoles que es fascinante para ilustrar esto. Sí, es brillante. De Diego de Covarrubias y Leiva, en el siglo XVI. Él escribió: en las Indias el trigo es más caro que en España porque allí los hombres lo valoran más, aunque el trigo sea objetivamente el mismo. Aunque la naturaleza del trigo sea la misma. El valor no depende de las horas de trabajo ni de sus propiedades físicas, sino de la estimación subjetiva de la gente en un lugar y momento concretos. Entonces, para simplificarlo, no hay un precio justo objetivo, ni siquiera un costo real objetivo. Todo depende de la mente de cada persona. Diste en el clavo. Y esa idea se extiende a algo que nos parece súper tangible como el costo. A ver, Para los austríacos, el costo también es puramente subjetivo. No es el dinero de la factura. El verdadero costo es el valor que tú le das a aquello a lo que renuncias cuando eliges hacer algo. El famoso costo de oportunidad, pero internalizado. o sea, el costo de hacer este análisis ahora mismo no es solo la electricidad que gastamos. Es el valor que yo le doy a no estar, no sé, paseando a mi perro o viendo una serie. Y si no se me ocurre la alternativa de ir al cine, esa opción no forma parte de mi costo. Exactamente. Y esto invierte la causalidad que se suele enseñar. No son los costos de producción los que determinan los precios. Es al revés. Es totalmente al revés. Son los precios que la gente está dispuesta a pagar que reflejan sus valoraciones subjetivas los que determinan los costos que los empresarios están dispuestos a asumir para producir algo. Y este subjetivismo, ¿cómo se aplica a la información? Porque vivimos en la era del Big Data. La información parece el activo más objetivo que existe. Se compra, se vende. Esa es la visión neoclásica, sí. La de economistas como Stiglitz, donde la información es una mercancía. Para los austriacos, esa es solo una parte de la historia. El conocimiento crucial es práctico, disperso y a menudo tácito, o sea, inarticulable. Tácito, como que no se puede articular.
Es el saber cómo en lugar del saber qué, ¿viste? Es como mi abuela cocinando. Nunca usó una receta. Si le preguntabas cuánto ponía de algo, te decía un poquito o lo que pida. Claro. Ese poquito es conocimiento tácito. Es imposible de escribir en un manual o de centralizarlo. El olfato de un buen directivo, la habilidad de un artesano, todo eso es conocimiento tácito y es lo que de verdad mueve el mercado. Vale, si juntamos todo esto, acción creativa, empresario alerta, valor subjetivo, conocimiento tácito, la idea de un mercado en equilibrio se cae a pedazos. Entonces, ¿qué es el mercado para esta escuela? El mercado no es un lugar, ni un estado. Es un proceso dinámico y continuo de coordinación social. Piénsalo así. Toda descoordinación social se manifiesta como una oportunidad de ganancia latente. Y ahí es donde entra el empresario con su radar encendido. Justo, cuando un empresario detecta esa oportunidad y actúa, compra barato aquí para vender caro allá, por ejemplo, esa descoordinación se corrige. Su acción transmite información a todo el sistema a través de los precios y se desata un proceso espontáneo de ajuste. El mercado tiende hacia el equilibrio. Pero nunca, jamás lo alcanza. ¿Y por qué no lo alcanza nunca? Porque cada acción empresarial, cada nueva coordinación, crea nueva información y cambia el panorama. Y eso, a su vez, genera nuevas descoordinaciones y, por tanto, nuevas oportunidades. Es un proceso de descubrimiento sin fin. Huerta de Soto lo llama una especie de Big Bang social que permite el crecimiento ilimitado del conocimiento. Entiendo el concepto. Pero esto choca de frente con el uso masivo de las matemáticas en la economía convencional, ¿no? Si todo es subjetivo y cambiante, ¿de qué sirven los modelos? Choca de lleno. Y es una de las críticas más feroces que hacen. El formalismo matemático es una herramienta genial para analizar estados de equilibrio, para tomar una foto fija. La foto fija. Pero es incapaz de capturar la esencia de un proceso dinámico, la realidad subjetiva del tiempo, la creatividad humana. Eso es impredecible. Como decía Menger, el fundador de la escuela, las matemáticas sincronizan en ecuaciones cosas que en la realidad ocurren en secuencia. Es lo que Hayek, otro grande de esta escuela, llamó cientificismo, ¿cierto? Correcto. Hayek criticaba esa aplicación, digamos, acrítica y arrogante de los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. En física puedes tener constantes universales. En la economía humana no hay constantes, solo hay variables. Intentar reducir la acción humana a una función matemática es quitarle la vida. Esta tradición de pensamiento es tan diferente que me pregunto de dónde sale. Pues sus raíces son sorprendentemente antiguas. Huerta de Soto las rastrea hasta los pensadores de la Escuela de Salamanca, en el siglo de oro español, siglos XVI y XVII. A ver, ¿me estás diciendo que ya había economistas austríacos en la España de Cervantes? En esencia, sí. Nombres como Diego de Covarrubias, a quien ya citamos con su teoría subjetiva del valor, o Luis Arabia de la Calle, que en 1544, casi 250 años antes de Adam Smith, escribió que los costos no determinan los precios. Increíble. Dijo que el precio justo surge de la abundancia o escasez de bienes y dinero. Ya había invertido la causalidad clásica. Y si estas ideas ya estaban ahí, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué se impuso la escuela de Adam Smith y la teoría del valor-trabajo? Es una gran pregunta histórica. Probablemente una combinación de factores. El declive del Imperio Español, el idioma y el enorme prestigio del Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX. La escuela clásica se centraba más en agregados, en el largo plazo, y dejó de lado la figura del empresario individual. ¿Entonces fue Carl Menger quien formalmente funda la escuela? Como un redescubrimiento. Así es. La fundación oficial es con su libro Principios de Economía en 1871. Él lo sistematizó todo. Después vinieron Bauer con la teoría del capital. Y en el siglo XX, los dos gigantes, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Dos nombres que sí suenan mucho más, especialmente Hayek por el premio Nobel. Exacto. Mises es una figura titánica. Desarrolló la praxeología y el famoso argumento sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Y Hayek, ganó el Nobel en el 74 por su trabajo sobre el orden espontáneo y el papel de los precios como transmisores de todo este conocimiento disperso del que hablamos. Creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviera que resumir lo que me llevo, diría que es un juego de contrastes muy claros. Por un lado, la economía convencional y por otro, la escuela austríaca. Acción humana creativa frente a decisión mecánica.
Sí. El empresario que descubre frente al Homo economicus que optimiza. El mercado como un proceso dinámico de descubrimiento frente a un equilibrio estático. Mm. Y una realidad basada en conocimiento subjetivo frente a datos objetivos y centralizables. No podría haberlo resumido mejor. Y la relevancia de esto hoy, en un mundo de cambio e incertidumbre, es enorme. Ofrece un marco para entender por qué las economías centralizadas fracasan. Sus críticas al intervencionismo no son solo ideológicas, se basan en este principio fundamental, ¿Y cuál sería ese principio? Destilado en una sola idea. que es teóricamente imposible que un único órgano planificador, por muy potente y bien intencionado que sea, pueda recopilar y procesar la inmensa cantidad de información práctica, dispersa, tácita y en constante creación que millones de individuos usan a cada instante. Es como intentar dirigir un huracán con un abanico. Exacto, es imposible. Uf, qué imagen. Y nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si el conocimiento más crucial para que la sociedad funcione es, como dicen los austríacos, tácito, disperso y se crea constantemente en la mente de cada persona, ¿Qué nos dice eso sobre los límites inherentes de cualquier intento de diseñar, planificar o arreglar la economía desde un centro de poder, por muy buenas que sean las intenciones de quienes lo ocupan?